Vamos a seguir viendo. La palabra es socórreme y es bonceo, o en realidad es boitei, ya, boiteo. Boeteo en realidad se pronuncia. Pero bueno, eso significa aliviame o auxíliame, que son palabras importantes. Esas palabras van a reflejar justamente una necesidad de esta mujer. ¿Por qué? Porque estaba atravesando un serio problema y ella está diciendo, aliviame, auxíliame, ¿no? Y entiende una razón necesaria porque Jesús tiene la facultad para poder socorrer a esta mujer. Pero ¿qué es lo que le responde Jesús? ¿Ya? Hay una respuesta que recibe. ¿Bien? ¿Qué es lo que le responde? Amén. ¿Puedo leer, pastor? Sí, por favor. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y eso hay una palabra ahí, dice perrillos, ¿no? Un perro pequeño, dice. Un perro pequeño. Un cachorro, ¿no? De perros. ¿Por qué? Porque, o sea, se entiende que los perros, como no entienden la importancia del templo, porque los perros son así, lastimosamente van a darse cuenta que no están conectados mucho con lo que es importante, eh, con las cosas, ¿no? Fíjense que lo mismo que los gentiles, hasta que no se los educa, o sea, al inicio, ¿no? Los perros necesitan ser manejados y instruidos, ¿ya? Y cuando la familia va teniendo un perro de tiempo, va aprendiendo. Y lastimosamente los perros a que a veces nos refiere, ¿no? Ah, son perros que tal vez viven en la calle. Entonces, y igual los gentiles, o sea, ellos están fuera del propósito de Dios justamente por esa razón. Pero esos mascotas de aquí, esos son perrillos, están aprendiendo a caminar de la misma manera, lejos de Dios. Y Jesús usa esta palabra para marcar una diferencia entre los gentiles con los judíos. Y es ahí donde dice, ¿no? Bueno, no está bueno tomar el pan de los hijos, ¿ya? No está bueno tomar el pan de los hijos. ¿Por qué razón? Porque ah, a ver, vamos a explicar un poco la realidad y el contexto. ¿Saben los que es ah, llaman, bueno, generalmente, ¿no? En el judaísmo hay muchas diferencias con los gentiles, hasta ahora, ¿ya? Hay kosher, comida kosher y hay comida normal, ¿ya? ¿Cuándo es kosher? ¿Cuándo es normal? ¿Ya? Nosotros normales lo entendemos cuando comemos algo que no nos afecte y de pronto miramos un gusano, ¿ya? En una lechuga y lo apartamos o en el tomate lo apartamos y lo lavamos y lo comemos, ¿no? Eso es ya comida no santa, no es kosher, ¿no? Comida kosher necesita ser puro, limpio, ¿ya? Y que tiene que tener un proceso de cuidado, no tiene que contaminarse con un animal, ¿ya? Porque es puro, tiene que estar consagrado. Por ejemplo, las telas que nosotros usamos en la ropa, hay telas que son, o sea, hay tejidos que son kosher y hay otros que no son kosher. ¿Cuándo no es kosher? Cuando de pronto esa persona ha mezclado hilos, ¿ya? De pronto tú tienes tal vez una tela de hilo, de res o de vaca o de alpaca, el hilo de ahí, ¿ya? Perdón, o el cuero de vaca, no importa, pero ha mezclado con otro hilo, ¿ya? Diferente, un hilo que al mezclarlo lo hace impuro. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el lino es puro, ¿ya? Pero el mismo hecho de que yo mezcle contamina esa tela, ¿bien? Entonces, igual, en todo hay kosher así, ¿no? Porque ellos se restringen de esa manera. Y eso no conocen los perrillos, ¿no? Los gentiles, porque para ellos es lo mismo hacer y no hacer una cosa, comer una cosa y no comerlo. A ellos no les importa, ¿ya? Pero en algunas cosas nos horrorizamos. ¿Por qué? Porque de pronto en nuestro mundo es normal que nos horroricemos
Cuando de pronto miramos a la gente de China comiendo ratones, comiendo algunos, ¿no? Carne de perro, ¿ya? Lo mismo que hacen los hindús cuando dicen nosotros comemos vacas, estamos comiendo a sus dioses, ¿no? Pero ellos tienen otra mentalidad diferente. Y lo mismo cada cultura, ¿ya? Y las sociedades son así diferentes. Y en el judaísmo también, porque ellos se rigen bajo lo que dice la ley, ¿ya? Entonces, ese es el distintivo y es un tema cultural. La cultura de ellos no cambia porque mantienen sus mismas tradiciones hasta ahora, ¿ya? Entonces es muy difícil que ellos cambien, no cambian. Eh, Algunos tal vez cambiarán porque entre los judíos hay que darse cuenta que hay judíos religiosos y hay judíos seculares, ¿ya? Que por eso en Israel van a darse cuenta que hay personas homosexuales que hacen sus fiestas, ¿no? Y hay otro conjunto que es religioso directamente. Entonces, cada uno tiene su grupo. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Se identifica así de esa manera y la mujer viene ahí y le perturba, porque un tema cultural le está respetando a él. No dar de comer a los perrillos, ¿no? Pero la mujer dice algo interesante, dice en el 27, y ella dijo, Señor, ¿no? Fíjense la primera expresión, le dice Kyrios, ¿ya? Kyrios es un término muy elevado que no se lo dice a cualquiera, ¿bien? Kyrios es un término que tal vez como gentil no haya entendido muy claramente la expresión del Kyrios, pero lo usa, ¿ya? Pero esa palabra Kyrios en la traducción griega llamada Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento, se usa cuando se hace referencia a Jehová en algunos casos, o Adonai, ¿no? Es el equivalente más o menos de eso, en algunas ocasiones, ¿ya? Y está usando ese término. Entonces, esto le da peso a su petición, porque identifica quién es Jesús, ¿ya? Está usando este término que es bien importante porque está refiriéndose a una autoridad que está por encima de ella. Porque la palabra Kyrios significa supremacía, significa soberano, ungido, ¿no? Amo, dueño. Y hay muchas cosas más que significa esta palabra, ¿ya? Y junto a una palabra y dice ahí, esta mujer, bien, dijo ella, ¿ya? Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice, ¿no? Fíjense, usa esta palabra porque realmente, ¿no? Eh, los judíos, cuando miraban un perro, generalmente, los perros estaban ahí sentados, entonces les arrojaban algunos trozos de comida, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como nosotros, igual, nosotros a veces, mucha gente también come con sus perros porque se acerca, ¿no? Y a pesar de que tienen su plato, en algunos momentos uno le da por pena. Siempre los perros nos miran. ¿Bien? Y ella usa este tipo de lenguaje para intentar entender eh, y caer a petición la solicitud que ella quería. ¿Ya? Una necesidad importante. Entonces el contexto me está ayudando a determinar la razón, ¿ya? Del momento, el lenguaje, ¿ya? De Jesús que usa un lenguaje típico en la tradición judía y alguien que no es judía y que usa otro tipo de lenguaje intentando entender la realidad de ella hacia los judíos, ¿ya? Entonces es importante entender quiénes son los destinatarios y la conexión que tiene uno y otro, ¿ya? Y las circunstancias que les rodean, porque el hecho mismo que les rodee este tipo de circunstancias nos está hablando de dos tipos de culturas muy diferentes, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que aprender a contextualizar. El autor, ¿no? Que está narrando, el cronista que está redactando todo esto, entiende la intención de Jesús y el propósito de la mujer, ¿ya? Y lo pone por escrito dando a entender qué es lo que va a pasar con esta narración, porque la narración cae en un hecho, ¿no? Jesús le respondió y le dijo, oh mujer, dice, ¿no? Grande es, ¿qué cosa le dice? Tu fe, ¿ya? Grande es tu fe, ¿ya?
la palabra griega es pistis, porque la palabra griega identifica algo importante. Pistis es el equivalente a una forma de, no emuná, ¿no? Sino una forma de inicio de haber entendido algo, un principio, eh, ¿no? Grande, ¿ya? Porque la palabra pistis, mm, ¿no? Es el principio de haber aprendido a primero escuchar y después obedecer. Es un principio de ese tipo, ¿ya? Ella ha escuchado el mensaje de Jesús, ¿bien? Porque estaba ahí atenta a las palabras de Jesús. Intenta, ¿no? Obedecer. Y la manera de obedecer va a ser aceptando el señorío de Jesús e intentando acercarse a la mesa de los judíos e intentar comer de esa mesa. Y por eso Jesús admite y reconoce su fe, ¿no? Y de ahí dice, hágase contigo lo que quieres, ¿no? Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, fíjense, el contexto me está dando algo importante. ¿Y qué es lo que importa dentro del contexto? Yo tengo que ver el tema y el interés principal. Tengo que entender el argumento y entender la narración, porque este principio de enseñanza parte de una narración, ¿ya? Y eso tiene que ver con el límite. Bueno, el libro entonces, ¿qué nos ayuda? Tenemos que aprender a delimitar, ¿ya? Y entender el contexto. Entonces aquí es bien simple, está explicando justamente esos problemas del castellano, ¿ya? Los problemas que a veces nos ocurre con el tema de entender la realidad judía, entender el pensamiento griego, que es muy diferente. Son dos realidades, dos formas de pensar muy diferentes, que no chocan en algunas cosas, ¿ya? Pero en otras sí chocan tajantemente. Porque los griegos, en su mayoría, tienen una cultura vinculada a sus dioses. Ellos no son monoteístas, son politeístas. Eh, toda su forma de pensamiento de los griegos está vinculado a la, a ver, cómo ellos eran, sus dioses, ¿no? Eran degenerados, tenían orgías, los dioses violaban a las mujeres, ese es el concepto de esa realidad, ¿no? Y tenían fiestas en las cuales ¿no? Hacían desmanes, por eso llaman bacanales, ¿no? Porque eran dedicadas a un dios del vino, de la bebida y de toda la lujuria que había en ese tiempo. La sociedad misma greco-romana peleaban desnudos en honor a sus dioses, porque esa era la realidad que ellos vivían, entonces tienen una cultura ahí. Los romanos tenían esos mismos valores y claramente donde ellos iban a bañarse, ¿no? Los baños públicos, ¿dónde eran? Eran lugares religiosos, no era un baño normal, ¿no? Era un baño típico de ellos donde había religión, había un compartir espiritual vinculado con algún dios por ahí, ¿no? Y era un círculo social vinculado a toda a ese tipo de sociedad que ellos tenían. Y los filósofos de ese tiempo, algunos apoyaban este tipo de lujurias que tenían sus dioses. Los veían como algo bueno y habían otros dioses, ¿no? Que eran sádicos en su forma de hablar, porque habían dioses de la guerra y de la lujuria y todo eso, ¿no? Pero los filósofos, habían unos que criticaban y se habían alejado de esa forma de pensamiento. Aristóteles, si mal no me acuerdo, criticaba, ¿no? Pero no era tan agresivo en esas críticas, pero también veía algo de bueno en sus dioses. Platón, en cambio, y otros más criticaban eso bastante. Y no, Platón que vivía 2 siglos antes de Jesús, ¿no? Mucho tiempo atrás. Entonces, fíjense que los filósofos, algunos sí criticaban y otros no. Entonces había una realidad. Y fíjense, Pablo tiene ese contexto también porque conocía esta realidad de ellos. Bueno, ahí ustedes tienen que entender que no todo es lo mismo en las realidades, ¿ya? Mirando esto, todo lo que ustedes están viendo, tenemos que entender que las palabras de uno y de otro son diferentes, la forma de entender, ¿ya? Los vocabularios van a variar, no son los mismos. Porque Jesús, cuando está hablando, muchas veces se le ve hablando a veces palabras hebreas y palabras arameas, ¿ya?
Por ejemplo, Talita Kumi, ¿no? Éfata, ¿no? O sea, son palabras arameas y ahí de pronto palabras hebreas en medio de eso. Amén es una palabra hebrea. ah, Aleluya es otra palabra hebrea y se usaba en los cánticos. Entonces hay una forma de pronunciación bien clara e identificada, la cual ellos están usando. ¿Ya? Y eso es otro tipo, un tipo de problema, porque cuando nosotros hablamos un lenguaje, el intentar transmitir a otro idioma cuesta. Los que están escuchando este lenguaje intentan reproducir, ¿ya? Intentan conectarse con el idioma. Bueno, porque un griego no es lo mismo que un judío, ¿ya? Intentar comunicarse de esa manera es difícil. Ese proceso de entender el Evangelio ha costado, ¿ya? Porque fíjense, hasta ahora hay esos problemas, porque la realidad es que Jesús ha hablado en el lenguaje, en la cultura judía, el catolicismo, ¿no? En general, el catolicismo católico y los demás ah, ramas que han salido de todo el catolicismo, porque se han dividido en el catolicismo en varias ramas y tanto los romanos como ortodoxos no creen lo mismo por esas razones. ¿Por qué? Porque cada uno ha intentado interpretar dicho lenguaje y algunos lo han hecho de mala manera, lo han hecho muy mal, y otros han interpretado mucho mejor. Por ejemplo, si usted le pregunta a a un católico romano si está haciendo idolatría, él piensa que no lo hace, ¿ya? Ah, un ortodoxo, por ejemplo, no acepta ídolos en sus templos, ¿ya? La Iglesia Católica Ortodoxa eh, rechaza los ídolos. Incluso en pocos lugares ellos aceptan las pinturas, en otros lugares no. Hay templos ortodoxos que han eliminado hasta las pinturas, ¿ya? Pero aquí hay otro problema más. Si un católico romano le preguntara a un judío si lo que tiene en sus templos es ídolos, el judío claramente le va a decir que tiene ídolos, porque los ídolos están a la vista de ellos, ¿no? Y veneran esos ídolos, aunque ellos lo nieguen, porque ellos entienden la realidad de lo que está diciendo el Antiguo Testamento y por qué lo rechazan. Pero ellos han intentado acomodar, ¿no? Su forma de pensamiento gentil, ¿no? Y han, como dicen, tergiversado, ¿ya? Han hecho una interpretación errada, ya han interpretado según su criterio y no han obedecido lo que la Biblia enseña, ¿ya? Entonces es un hecho real. Los judíos hasta ahora les critican por eso, porque son idólatras. Y eso nadie les va a quitar de la cabeza a los judíos, ese pensamiento, porque ellos viven la realidad de lo que enseña el Antiguo Testamento y saben cuando es uno idólatra. Bien, entendiendo sobre esto, dice, confirme el límite, ¿ya? Hemos visto ahora la comparación no solamente de uno, del contexto, hemos entendido la comparación del lenguaje y a veces tenemos que entender la geografía, ¿ya? El lenguaje de Jesús dicta también un parámetro cultural, ¿ya? Cuando ustedes están viendo a Jesús hablando, lo está haciendo bajo un contexto que en algunos lugares va a hablar en una región que está cerca al lago, en otros momentos está cerca de unos sembradíos donde están cultivando trigo. Ah, en otros momentos está de pronto en el huerto del Edén, perdón, en el huerto de los olivos. Claramente este es lugar muy importante de oración y meditación, que acudían los judíos para hacer meditación, ¿no? Hacían lectura de la Biblia y empezaban a meditar y orar en ese tiempo. Y hay otros contextos mucho más diferentes todavía, ¿ya? En los cuales Jesús empezó a hablar, ¿ya? Es muy diferente el contexto. Esa realidad tiene que ver con entender la topografía, entender las regiones, dónde eran los lagos, dónde eran los cerros, dónde estaba la planicie, qué se cultivaba en cada región, ¿no? Mirar los estratos, porque a veces nosotros igual cuando nos dicen, tú eres de Bolivia, ¿ya? ¿Qué les preguntan? ¿Ya?
¿Cómo mira un extranjero a nosotros? ¿Por qué paisaje nos denotan y saben que somos bolivianos, ¿no? ¿Qué es lo que sobresale más de Bolivia? ¿Se han dado cuenta? A ver, vamos a preguntar a Eddie. No sé si han conocido algún misionero que haya llegado y ¿qué es lo primero que quiere visitar? ¿No? Mao Néstor. Pastor, buenas noches, hermanos. Como yo trabajo, ¿no? Con el coche en Radio Taxi, los turistas más quieren ir al Valle de las Ánimas, al Valle de la Luna, quieren conocer también, por ejemplo, el casco histórico de Bolivia, bueno, muchas cosas también, ¿no? Y también quieren conocer por qué hablamos Aymara y Quechua y todo eso. Sí, pero tienen una preferencia cuando llegan a Bolivia, casi la mayoría, y siempre buscan irse hacia el lado de El Salar. Turista que viene y sea misionero igual quiere conocer El Salar, ¿ya? Después de conocer El Salar quiere irse a Tiahuanaco, ¿no? Y casi van a darse cuenta que muchos de los turistas no tienen tanta referencia del lado del trópico, del lado de Santa Cruz, ¿no? Más su elección de muchos de ellos es hacia el lado de Lago Salado, ¿no? Hacia el Titicaca, Tiahuanacu, ¿no? Toda esa región. ¿Por qué? Porque eso es lo que se exporta, ellos lo que conocen de Bolivia, más que todo. Lo mismo que nosotros cuando vamos y conocemos, por ejemplo, la región de Perú, el distintivo es de ellos Cusco, ¿ya? Pero van a darse cuenta que en Perú hay diferentes estratos geográficos, hay hasta selva, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos valles, hay ¿no? Hay diferentes niveles de estratos. Uno cuando va a Brasil, o sea, no conoce, por ejemplo, el Mato Grosso, o el distintivo de ellos es Río de Janeiro, San Paulo, pero alguien, por ejemplo, muchos no conocen lo que es Fermín Joao o Minas de Maranhão, ¿no? Que es muy conocido. Solamente los que han visitado estas regiones pueden conocer muy bien y saben que son lugares muy bonitos, ¿no? Pero tienen elección. Y lo mismo pasa en el judaísmo, ya con los griegos igual. Entonces, es un extranjero, ¿no? Cuando está mirando la Biblia, o sea, nosotros somos extranjeros muchas veces cuando miramos la Biblia, no conocemos la región, porque nos identificamos en la lectura, pero a veces cuando miramos Galilea, cuando miramos Judea, ¿no? Regiones como Belén, no conocemos la región, desconocemos. Para entender esas regiones tenemos que a la fuerza recurrir a videos documentales o de pronto a un judío que nos guía por medio de turistas como Bakari, que es un amigo, ¿no? Que nos va enseñando la región, nos va describiendo el lugar, nos presenta la cultura, la sociedad de esa región justamente, y nos va explicando y detallando pautas, ¿no? Que son significativas para entender la región de ese momento que ellos vivían, intentando contextualizar para ese tiempo, y eso es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, muy diferente entender de esa manera, ¿bien? Entonces, hay que observar también qué tipo de literatura ellos tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque recuerden que los autores cuando escribían, muchos de ellos, la forma de escritura era acorde a la situación geográfica, ¿ya? Eso significa que una persona cuando escribía tenía la peculiaridad de a veces de insertar alguna forma de eh, pronunciación que no era propia de Israel, como ocurre en los evangelios. Usan términos arameos, ¿ya? En la Biblia, por ejemplo, nosotros sabemos que está escrito en hebreo, está escrito en
algunos segmentos en arameo, ¿no? Y otros segmentos y del Nuevo Testamento en griego, ¿ya? Pero hay palabras eh, de tipo egipcio, ¿ya? Hay nombres en hitita, hay nombres en caldeo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los nombres de ellos no se pueden cambiar, o sea, por eso sus nombres hablan de ellos, ¿no? Ah, porque eran nombres de extranjeros. Y los judíos intentan reflejar también esos nombres y pertenecen a una cultura, ¿bien? Entonces, para entender también la realidad de ese contexto, yo debo recurrir a otras fuentes. Eh, en la Biblia, los documentos que nosotros tenemos de la Biblia le llamamos testimonios, ¿ya? Los testimonios son los manuscritos, las copias de la Biblia que se han hecho en papiros, códices, vitelas, todo ese material antiguo que usaban, eso se llaman testimonios, hasta el mismo códice. Ese conjunto de escritos de la literatura bíblica, ¿ya? Son conjunto que se llaman testimonios o testigos, le llaman algunos, ¿ya? Así se llaman en exégesis. Fuera de esto hay otro tipo de literatura secundaria que hablamos de fuentes. Fuentes históricas pueden ser fuentes documentales relacionadas con ese pasado. Por ejemplo, como dichas fuentes ocurren con deuterocanónicos, ¿ya? Porque deuterocanónicos es una fuente extra, que no es dentro de la Biblia, sino es ajena, que viene casi la mayoría de esos libros, en la totalidad, de Alejandría, ¿no? Por eso no les aceptan los judíos, porque no es su literatura, sino eso es una inserción de aquellos que eran paganos, ¿no? Y que eran judíos, pero no tenían ya otra mentalidad, ¿no? Y que no conocían los judíos de Judea ni Galilea, ese tipo de literatura. Pero era importante y algún rato a alguien se le ocurrió insertar eso en sus Biblias, en los católicos, ¿no? Pero esos documentos que ustedes conocen, ¿ya? Que son llamados deuterocanónicos en sus Biblias, la Septuaginta tiene otros libros más. Por ejemplo, tiene dos libros más, se llama Macabeos 3 y Macabeos 4, y no se han insertado en las Biblias católicas, ¿ya? El canon se llama canon armenio, tiene una inserción de dos libros más vinculados a la Septuaginta, pero también otros libros, son 76 libros, 77 libros, ¿ya? Las Biblias católicas tienen inserción de cuántos libros, ¿no? Tienen más o menos que yo recuerde 73. La Septuaginta, la traducción griega que usan los católicos ortodoxos, tiene 75. Los armenios tienen 77 libros, ¿ya? Los cánones que maneja la iglesia copta, ya, o egipcia, toda esa región, tienen 87, parten en realidad desde 81 a 87 libros, ¿ya? Entonces, 86, 87, ese es el número de ellos, ¿bien? ¿Por qué esa cantidad de libros? Porque sencillamente ellos, algunos han recolectado, ¿no? Otras fuentes importantes y otros no, ¿ya? Entre esas fuentes del canon, por ejemplo, de los coptos, está el libro de Enoch, el primer libro de Enoch, que es una fuente que llamamos nosotros pseudoepígrafe, ¿ya? Porque es un falso escrito. Enoch no escribió ese libro. Algunos piensan que no, que escribió antes del diluvio y eso fue transmitido. Es falso. En realidad, el libro de Enoch, si hubiese permanecido, hubiera permanecido en la comunidad judía. ¿Por qué iba a permanecer en una iglesia tan distinta que no habían judíos ahí, ¿no? Sino que eran personas que por la reina de Saba tienen esa conexión algunos, pero es ni siquiera así, ¿no? Pero sin embargo, los cristianos de allá adoptaron este libro como si fuese parte de una literatura vinculada
al Antiguo Testamento. Y no solamente ese libro, tiene las cartas de Bernabé, ah, tienen la carta Clementina, ¿ya? Que son escritos de otros cristianos de ese periodo, ¿ya? Después de discípulos de Jesús, de ese tiempo posterior, no era del tiempo de Jesús. Vienen esas cartas del año 200 para adelante. Bueno, tienen la Didaje, tienen la doctrina de los 12. Bueno, esa es la literatura que ellos tienen y aparte otras cosas más. Entonces, esos son fuentes secundarias. Bien. También tenemos como fuentes secundarias libros de historiadores. Hay libros de historiadores muy importantes que nos pueden ayudar a entender mucho la realidad del contexto judío. Entre dichos historiadores, por ejemplo, podemos apelar a Herodoto, a las cartas de César, podemos acudir a Filón de Alejandría, a, bueno, hay otros más autores muy conocidos de dichos periodos de tiempo. Bien, entonces hay muchas cosas interesantes dentro de esto que podemos decir que son justamente literatura secundaria, de apoyo. Otro tipo de literatura, por ejemplo, que se consulta a veces como apoyo es la literatura de los esenios, porque eran judíos que se habían alejado por motivos de que ellos tenían un conflicto en el cual criticaban todos los judíos de haberse alejado de Dios y se separaron, se volvieron una secta apocalíptica y empezaron de pronto a copiar sus libros de la Biblia igual y empezaron a dictar sus propias reglas, se volvieron ascéticos, es una secta ascética. Practicaban un tipo de alimentación diferente, ritos diferentes, no permitían el matrimonio y entre algunas de las enseñanzas se mezclaron mucho con creencias, aunque algunos tal vez no acepten, pero la realidad es que sí, tenían un acercamiento a enseñanzas de Dionisios, que era el dios de los griegos, con algunos ritos en especial. Bien, ese es un tipo de literatura y fuente que también es necesario conocer como secundario. Dentro de esa literatura secundaria también aparecen, por ejemplo, los targúmenes, ¿ya? Que son comentarios de la Biblia peculiar algunos del Antiguo Testamento, otros del perdón, de los profetas, ¿no? Hay Targum de Onkelos, Targum Neofiti, por ejemplo, de Génesis, comparado con el Antiguo Testamento, con el Génesis, comparado con el Evangelio de Juan, con expresiones así, pero es un comentario arameo. Bien, entonces, ¿quiénes lo hicieron? Lo hicieron algunos judíos que tenían eh, una mezcla entre judaísmo y querían explicar algunas enseñanzas a judíos que tenían un lenguaje tal vez más cercano al arameo, que no entendía muy bien el hebreo. ¿Por qué? Porque no era necesario. Los judíos generalmente ellos no escriben comentarios de ese tipo de esa manera. Posteriormente, los suyos tienen también su propia literatura, que se va a sumar, que son la Haggadah, la Halajá, también el Midrash, que es en los tiempos de Jesús también había esos libros, ¿ya? Y más adelante van a surgir el Talmud entre el siglo segundo al siglo cuarto, entonces son tipos de literatura que nosotros vemos. Entonces hay que observar el tipo de literatura secundaria. Bien, hasta ahí no sé si tienen dudas. Creo que no, ¿no ve? Ahora sí. Carlos, y dime. Pastor Limber, buenas noches. Buenas noches. Cuando hace mención de estos libros, como Enoch, Macabeo, todo aquello, entendemos que son libros apócrifos, ¿verdad, Pastor? Bueno, tenemos selección de fuentes, ¿no? Y nosotros no podemos considerar algo sagrado cuando no es parte de nuestro canon, ¿no? Ya. ¿Cuál es el canon? En su criterio, Pastor, usted nos habla de un aspecto de literatura, digamos, secundaria. ¿Hasta qué punto, digamos, pueden representar un apoyo, digamos, ya en el sentido espiritual? Entiendo que
si bien quizá no están contrapuestos, digamos, a la escritura bíblica o a los 66 libros que nosotros tomamos en cuenta sobre la Reina Valera, por decirle, um, entiendo que estos libros no tienen, digamos, una inspiración que venga de Dios, digamos. Entonces, el apoyo estaría referido más al aspecto de la literatura y tal vez el aspecto histórico, ¿no es cierto, pastor? Algo así tendríamos que entender. Ah, en algunos casos incluso hasta litúrgico. ¿Por qué? Porque recuerden que el cristianismo en sí, tenemos que entender que en la hermenéutica hay una regla, ¿no? O sea, cuando vemos la parte hermenéutica y la parte exegética, se vinculan, porque la exegética nos ayuda a entender qué es lo que pensaban los autores, ¿no? Y a partir de ahí intentar traducir. La hermenéutica intenta contextualizar y intentar aplicar para nuestro tiempo. Y en ese proceso de hermenéutica, muchos cuando entienden el canon, tenemos que entender de dos formas, ¿ya? Tenemos nosotros un canon cerrado, ¿ya? Y cuando decimos canon cerrado, entendemos que solamente está aglutinado lo que es la Biblia hebrea, ¿ya? Y lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? En su conjunto, ¿ya? Entonces son esos dos los que forman el canon y nuestra Biblia. Bien. Ahora, en los testimonios, que son las copias de los manuscritos de donde va a ser traducido la Biblia, ya, tenemos varias fuentes. Tenemos la fuente hebrea, ya, las copias o manuscritos hebreos, bien, ah, y que nosotros llamamos justamente textos, ¿no? Ah, hay varios, viene desde el texto efraími, pero son manuscritos, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y de pronto hay unas traducciones griegas, ya que llamamos Septuaginta, y que dentro de esas traducciones griegas son códex o códices, ¿ya? De hechos en Alejandría, y ahí viene la Códice Sinaítico, Códice Vaticano, segmentos del Efraín, si mal no me equivoco. Entonces, esos son los códex. Entonces, para entender el Antiguo Testamento, entonces, ¿en cuál yo me baso? ¿No? Los críticos dicen, no, tenemos que basarnos en los manuscritos más antiguos, ¿ya? En los más antiguos, bueno, vamos a ver esto, cómo funciona. Por el hecho mismo de que los judíos han transmitido su literatura bajo una tradición de copistas, se entiende que la Biblia hebrea es una tradición directa y el Códice de Alepo es el más importante dentro de esta tradición, ¿ya? Porque los judíos lo que hacían era copiar su material y tenían reglas de traducción, perdón, reglas de transmisión y lo hacían de una manera muy rígida, muy estricta, que eso se entiende el proceso de las copias de los manuscritos, ¿ya? Alejandría no era lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, porque en Alejandría primero ellos, la región de Alejandría tienen que darse cuenta que no es, es un mundo de gentiles, ¿ya? Alejandría es Egipto, en realidad. Y uno puede decir, ¿qué tipo de cristianismo tienen ahí? Lo mismo, ¿no? Los judíos que vivían en Alejandría no tenían una buena reputación. ¿Por qué? Porque no participaban muchas de las tradiciones, tenían una cultura muy alejada de la sociedad judía. Es como de pronto cuando ustedes van a un país y se acostumbran a ese tipo de vivir de allá y se les hace tan fácil el vivir en todo ese país que no es lo mismo vivir en nuestro país. Les voy a hacer de la manera más sencilla y práctica, ¿ya? Amigos que de pronto han ido a Europa, ¿no? Que no son cristianos, son seculares, ¿ya? Para ellos ahora es normal ver varones besándose en la calle, ¿no? Es normal para ellos mirar a mujeres caminando de la mano, una sociedad muy abierta, donde la cultura no es la misma, ¿no? Y ellos se van acomodando a la mugre, ¿no?